Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al Señor diciendo: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria. Se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado. Las atarás a tu muñeca como un signo. Serán en tu frente una señal. Las escribirás en las jambas de tu casa y en tus portales. Cuando el Señor, tu Dios, te introduzca en la tierra que juró a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que te había de dar, con ciudades grandes y ricas que tú no has construido, casas rebosantes de riquezas que tú no has llenado, pozos ya excavados que tú no has excavado, viñas y olivares que tú no has plantado, comerás hasta hartarte. Pero cuidado, no olvides al Señor que te sacó de Egipto, de la esclavitud. Al Señor tu Dios temerás, a Él solo servirás, solo en su nombre jurarás. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Viva el Señor, bendita sea mi roca, sea ensalzado mi Dios y Salvador. Tú diste gran victoria a tu Rey, tuviste misericordia de tu ungido. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor, aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Señor, yo creo, pero ayúdame a creer. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor, aleluya, aleluya, aleluya al Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús un hombre que le dijo de rodillas: Señor, ten compasión de mi hijo, que tiene epilepsia y le dan ataques. Muchas veces se cae en el fuego o en el agua. Se lo he traído a tus discípulos y no han sido capaces de curarlo. Jesús contestó: generación perversa e infiel, ¿hasta cuándo tendré que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Jesús increpó al demonio y salió. En aquel momento se curó el niño. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron aparte: ¿y por qué no pudimos echarlo nosotros? Les contestó: por vuestra poca fe. Os aseguro que si fuera vuestra fe como un grano de mostaza, le diríais a aquella montaña que viniera aquí y vendría. Nada os sería imposible. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En los días anteriores veíamos cómo
El apego nacionalista de los discípulos se resistía a llevar a la práctica el mensaje universal de Jesús. Pero además de eso, ellos oponen una resistencia a que la acción de Dios se realice tanto en ellos como en los demás, porque se sienten como comprometidos a respaldar el sistema de gobierno que tiene la sociedad judía. Ayer veíamos cómo cuando Jesús hace ver que toda sociedad injusta, por mucho que se las dé desagrada, si está cometiendo la injusticia, está condenada al fracaso. Ellos sintieron miedo, y ese miedo era porque ellos de alguna forma sentían que iba a fracasar el proyecto de dominación que tanto les habían alimentado en la sinagoga. Por eso Pedro propone una alternativa como para perpetuar la situación. Y en definitiva, todo eso no tiene éxito. Porque es que el proyecto de Dios es que solamente tenga éxito lo que está en la línea de sus promesas. Y sus promesas son libertad y vida. Así que todo lo que esté en contra de la libertad de las personas y de la vida de la gente, eso no va a tener futuro. Ahora, frente a esa misma resistencia, nos encontramos con otra versión del asunto. Dice que Jesús fue al encuentro con la muchedumbre y de la muchedumbre sale un hombre que le dice de rodillas. Este hombre en cierta medida encarna a la multitud. El hecho de que él se destaque, procede de la multitud, ya nos da el indicio de que este hombre es como un personero de la multitud. Y se le presenta a Jesús con una actitud temerosa. Se pone de rodillas, tiene miedo, pero al mismo tiempo no tiene más a quien recurrir. Señor, compadécete de mi hijo. Aquí la traducción dice que tiene epilepsia. Ya esto es como una especie de diagnóstico médico. Pero en el texto original dice que está lunático. Lunático es, nosotros los viejos habíamos oído decir eso cuando niños, que lunático era el loco. Esa era la manera como se entendía esa expresión. O sea, se decía que cuando la luna cambiaba sus fases, eso afectaba a los que estaban tocados de la cabeza y se mostraba en su comportamiento. De todos modos, la expresión lunático se refiere al hecho de que el pueblo está en un espasmo desesperado, como las convulsiones que padece una persona con epilepsia. Eso, en ese sentido, es como tenemos que entender eso, porque no se trata de un diagnóstico médico. Y dice que en esa actitud lunática, ese comportamiento lunático, dice, unas veces lo tira al fuego y otras veces lo tira al agua. Nosotros
nos imaginamos un peladito que le dan ataques de epilepsia y que de pronto estaba junto al fogón y cayó en el fogón, o que de pronto estaba junto al charco de los puercos y cayó en el charco. Pero no, aquí el fuego y el agua nos están hablando de otra cosa. Recordemos que Elías era representado como el profeta de fuego y que Moisés sacó al pueblo a través del agua, porque él mismo fue rescatado de las aguas. Entonces aquí lo que se nos quiere decir es que este hijo de este hombre que representa a la multitud, este hijo representa al pueblo entero, que con ese nacionalismo fanático está desesperado y no encuentra solución ni en el fanatismo religioso de Elías, ni tampoco en el éxodo violento de Moisés. Todo eso, en últimas, no hace más que frustrarlo. Por eso dice que está desesperado. Lo he traído a tus discípulos, pero no han sido capaces de curarlo. Aquí tenemos el verbo clave, curar. Los discípulos no han sido capaces de curarlo. Ellos no tienen la capacidad, pese a que Jesús se las dio. Recordemos que Jesús los había enviado en el capítulo 10 y estamos en el 17, que Jesús les había dado a ellos autoridad para expulsar demonios. Cuando le dicen a Jesús que los discípulos no han sido capaces, Él exclama: generación perversa, no, generación incrédula y descarriada. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Esta generación incrédula y descarriada son los discípulos. ¿Hasta cuándo voy a tener que soportarlos? Aquí se trata de que hay una resistencia por parte de los discípulos y que Jesús se lamenta de esa resistencia. Tráiganmelo acá. Y dice que Jesús increpó al demonio y salió, y en aquel momento se curó el chico. Con esto nos quiere dar a entender el evangelista que Jesús cura. Recordemos lo que significa el verbo curar. Jesús toma una iniciativa por amor para liberar a este pueblo de ese impulso violento que lo tira al fuego o al agua, es decir, que le hace creer que su esperanza está en un Dios guerrero, en un Dios vengativo, en un Dios violento. Y por eso se nos dice que Jesús increpó al demonio, o sea, Jesús hace salir esa mala idea, ese mal sentimiento que le causa daño al chico, que le causa daño al pueblo. Esa idea de que la solución tendrá que ser violenta le hace daño al pueblo. La multitud necesita entender eso. Por lo pronto Jesús deja sin razón de ser ese impulso violento. Por eso dice que expulsó el demonio salió. Luego,
aparte, los discípulos se le acercan a Jesús, ellos no estaban con Jesús, se le acercan a Jesús y le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? ¿Dónde está la explicación de nuestro fracaso? Y Jesús les dice, por su falta de fe. Su falta de fe. La fe no consiste en que Jesús les está diciendo, es que ustedes no se saben el credo completo. No, no es una cuestión intelectual. La fe es la adhesión a la persona de Jesús. Ustedes no se han fiado de mí. Ustedes todavía siguen creyéndole a ese sistema que los tiene sometidos. No creen en mí. No confían en mi mensaje. Es eso lo que Jesús les reprocha, la falta de fe. Y les dice algo que ya nosotros conocemos esa comparación. Si ustedes tuvieran fe como un granito de mostaza, es decir, si ustedes tuvieran un mínimo de fe, Jesús no les está pidiendo una fe enorme, sino una mínima fe. Si ustedes tuvieran un mínimo de fe, le dirían al monte aquel, aquí no se está hablando, en eso tenemos que decirlo, perdón para el cantante, no estamos hablando de lo que dice el canto que dice las montañas se moverán, las montañas, no, aquí no estamos hablando de esto. Jesús está refiriéndose a un monte, a uno solo y un monte muy concreto, el monte aquel. ¿De qué se trata? Del monte donde está el templo de Jerusalén. Si ustedes me creyeran a mí, hace rato que se hubieran quitado de encima el influjo que tiene esa institución religiosa sobre ustedes. Es ese el contenido de eso. Nada les resultaría imposible si ustedes tuvieran un mínimo de fe. Si ustedes me creyeran siquiera en un mínimo. Y ese mínimo equivale a lo que decía el centurión, una palabra tuya. Y esa una palabra es el mensaje del amor universal. Si ustedes creyeran en ese mínimo, podrían hacer esto y más porque nada les resultaría imposible. A este respecto, yo siempre me acuerdo de una anécdota en una oportunidad en un grupo donde se estaba orando, que un campesino, con esa sensatez que tienen los campesinos porque viven en contacto con la realidad y sin hacer tantas especulaciones, decía: Señor, yo no te pido una fe para mover montañas, porque para eso nos diste la dinamita. Yo te pido una fe que mueva mi corazón. De eso es de lo que se trata, que nosotros tengamos una confianza en Jesús y en su mensaje suficiente como para que nuestra vida cambie siguiéndolo a Él.